nace, empecemos por ahí, que el performance fue irrespetuoso y si bien causó debate y reacción por parte del público y más adelante por parte pues, de gente que no estuvo en la misma sala, fue muy inútil. El tema que buscaba tratar, es obvio, lo trató muy directamente, pero no fue algo, es que ni siquiera agradable, no sé. Verdaderamente estúpido el performance. Estoy de acuerdo, quiero agregar que siento que fue una forma facilista de abordar un tema que ya está desgastado en el país. Siento que está desinformada, todo se esperaba mucho de esta prestigiosa artista que salió con una acción como para generar controversia y chisme, y francamente me parece que esto no es arte. Yo pues desde que fui, pues todo empezó en las filas, o sea, una fila en la que nos encontrábamos que eran básicamente ¿cómo decirlo? Como los indocumentados, la mayoría éramos colombianos, y había otra fila que eran pues los que tenían credenciales, en su mayoría extranjeros, pues que al final eran como los que tenían como la preferencia para entrar. Se me hacía algo pues un poco, no sé, hipócrita que hagan pues, este performance, vaya a hablar sobre el conflicto colombiano y se le presente, o sea, lo que tú dices, falta de información, entonces se le presenta a gente que no tiene que ver, o sea, que no sabe bien, entonces tienen ideales de un conflicto que realmente no es por falta de documentación del artista, diría yo. Entonces el problema como tal es más o menos de que el artista no entiende el concepto de la guerra colombiana que están diciendo ustedes, como que ella por el hecho simplemente de ser extranjera, como que No es por eso. o por el hecho simplemente de que a ustedes les parece que el acto se quedó corto en cuanto a información o cuanto a contexto por parte del artista, por el hecho de haber pasado una bandeja de cocaína. Me parece que también es un poquito extremista, un poquito nacionalista, un poquito lleno de moralismo dentro de todo, como pensar que solamente los colombianos o solamente las personas que han estado en el conflicto tienen derecho a hablar de eso. ¿Por qué? Porque incluso muchos de los que estaban ahí, incluso muchas veces los críticos, muchas veces los artistas, muchas veces los jurados, no han estado en la guerra tampoco. Entonces, como tal, ¿quién puede llegar a hablar de un tema como estos? Y si no se hace por medio del arte, por medio de qué medio se puede tratar un tema tan delicado como lo es el conflicto colombiano. ¿Y usted le parece que una forma, o sea, usted está diciendo que es un tema muy delicado, le parece que la forma es pasar una bandeja de coca? ¿Le parece delicada esa forma de abordar? Me parece que la forma del arte es esa, la forma del arte es transgredir, la forma del arte es una ruptura donde hay algo que se está rompiendo. Desde el principio vemos que esta artista no es una artista como convencional, donde en la Bienal de Venecia jugó a la ruleta rusa con un arma de verdad. No se podría esperar que ella saliera simplemente a hacer un foro conversatorio en una universidad con estos tres elementos del conflicto. En el mismo performance había gente que fueron partícipes directos del conflicto armado, hubo víctimas, hubo creo que un paramilitar, un desmovilizado, Guerrillero y víctima. Paraco, guerrillero y víctima. Y ellos estaban hablando y la sala fue totalmente irrespetuosa ante la gente que estaba hablando, ¿sí? O sea, es un tema que en Colombia, o sea, todos nosotros como colombianos somos muy familiares con este tema, y los ministerios de cultura y de arte se enfocan en este tema como lo que nosotros como estudiantes de arte o como artistas debemos mostrar. A mí se me hace indignante que los estándares que nos están, o sea, que la barra que están poniendo para nosotros, que debemos tratar de alcanzar o incluso superar, sea esta artista tan oruguera. Me parece que también de eso se trata un poco la obra, de promover el espacio. De hecho, eso es algo en lo que ella participa mucho, que es como hacer al público partícipe de la obra, no un espectador totalmente. El hecho de que ella haya pasado desde que la gente tuviera que tomar la decisión de consumir o no, de quedarse o no, eso es lo que está haciendo, es expandiendo la obra y no dejarlo simplemente en una conversación o en un diálogo de tres protagonistas del conflicto. Me parece increíble cómo estamos dispuestos a creer que ese es el problema de nuestro país, es muy facilista. Yo no quiero creer personalmente que nuestro país, o sea, la definición de Colombia es como se están tratando de dialogar un paraco, un guerrillero y una víctima,
mientras todos están pendientes de quién es el que se metió la línea de coca. Yo estoy de acuerdo. La verdad yo estoy muy satisfecho, pues al asistir fue una pérdida en sí, porque desde la fila nos preparaban para algo extremo, todos esperábamos, no sé, tal vez una lucha cuerpo a cuerpo entre guerrilleros y paramilitares, o de pronto la toma en venganza de las víctimas y de pronto que en mitad de todo todos pereciéramos en ese hecho artístico, pero realmente no salió nada. Demasiado como un performance europeo, por así decirlo, y pues realmente no dejó nada como tal. Yo lo que digo es que, según me contaron, el disco Perico estaba bueno, y además de eso, simplemente faltó traer un par de DJs daneses que hagan una mezcla de tal vez de unas canciones de la FARC para hacer una rumba con esto, pero realmente al final en sí no dijeron nada, en mi punto de vista, ¿no? Como asistente. Y es que es eso, el artista no dijo nada, ese es mi verdadero problema, y es que al final se creó un foro de discusiones donde hubo gente indignada, hubo gente de acuerdo, etc. Le pasaron el micrófono al artista y ella simplemente lo volvió como si fuera una papa caliente después de dar las gracias, y eso fue todo. Gracias a todos los colombianos por estar aquí. Ese, como dice Uri Peñuela, eso habría tenido sentido en otro país. De verdad, la única estupidez que yo veo sería pensar de que el performance se quedó ahí. El performance en este momento sigue fluyendo, sigue pasando, sigue sucediendo. En cada conversación, en cada foro, en cada texto que se escribió, ese mismo hacía parte de este performance. A mí me parece que es lo interesante, como que todos estaban esperando que el artista dijera algo, porque cuando se habla de política estamos obligados a tomar una posición, pero en este caso me parece que ella lo hizo de una manera correcta en el momento en que no tomó una posición y simplemente puso unos elementos y dijo que estos niños interactuaran, tanto el público como los actores del conflicto, hasta la cocaína. Me parece que de verdad sería un poco ingenuo pensar que el performance como tal era simplemente pasar una bandeja de cocaína en un foro que se habla del conflicto. Me parece que ahí es donde está la verdadera obra, donde estamos viendo de verdad lo cortos que estamos en cuanto a contenido, como en cuanto a crítica incluso institucional, al ver que nos cerramos simplemente al hecho del performance y no estamos viendo como el contexto en general en el que se está desarrollando. Estamos hablando de una universidad donde generalmente se ven los jíbaros en las plazas vendiendo droga pacíficamente, no pasa nada. No nos podemos hacer los ciegos cuando vemos que diariamente están agarrando avionetas llenas de cocaína, y no nos podemos hacer los ofendidos entonces por unas cuantas líneas en medio de un foro como si fuera algo que jamás antes hubiéramos visto, sabiendo que si vamos a hablar de sensibilidades, el país está quedando bastante corto al ver todas las impunidades que hay en pueblos, y ofendernos de tal manera simplemente porque pasó una línea de cocaína que muchas veces pasa en las casas, muchas veces pasa en la calle, pasa en los trabajos, pasa en las fiestas a los que todos asistimos. Entonces ahí es donde nos estamos quedando tal vez un poquito cortos y no estamos viendo de verdad la magnitud de lo que está sucediendo alrededor, y ya empieza a ser visible lo invisible. Si estamos hablando del arte, me parece que en la ética y la moral se queda un poquito de lado, es algo como que deberíamos hacer un poco caso omiso en algún sentido, si no estamos hablando de una academia, de un oficio donde se respetan algunas reglas. Es que ahorita tú decías que ella estaba haciendo lo invisible visible, pero eso es mentira. O sea, esa situación que ella hizo en el performance, eso ya se sabe, eso lo vemos en el periódico, en las noticias. O sea, yo estoy segura que acá más de una persona tiene un relativo, así sea como tío, abuelo, lo que sea, que ha sido víctima de eso, o conoce a alguien, o sea, porque personas en mi misma familia han sido víctimas del narcotráfico, de las FARC, pues no cercanos, afortunadamente, pero igual sí, o sea, eso todavía nos afecta, y es que no es que sea invisible, o sea, es que eso se sabe. Cuando hablo del invisible no me refiero a que simplemente seamos ignorantes en el hecho de que en este país se consume cocaína, así como se produce y se exporta. Estoy hablando de las sensibilidades que hay y de verdad como de los enfoques que tenemos, como de verdad dónde está el punto malo del conflicto, como de verdad qué es lo que nos importa del conflicto, quién está hablando de él, cómo se habla de él. ¿Acaso como que hay una regla específica para hablar del conflicto colombiano? ¿Acaso hay autoridades como tal que puedan hablar del conflicto colombiano? Pero al final ella ¿Hay no gente habló, que no al puede final ella hablar? no dijo nada. Pero entonces están haciendo la crítica de por qué ella está poniendo este tema en conversación, si ella no le debería hacer supuestamente. Entonces, ¿quién? No es que No, no lo no, es debería que, hacer. no es que no lo debo poner, el problema es que ella quería hacer una crítica a esta situación del narcotráfico y de la drogadicción y de cómo se reparte cocaína y nadie hace nada, y le salió el tiro por la culata. Me parece que más que una crítica lo que ella está O sea, cayó simplemente en eso haciendo, mismo que ella está criticando. más Y de lo no, que y ella no está cayó criticando, irónicamente, sino que cayó redondita ahí. O sea, ¿tú crees que la cocaína que ella compró entonces no tuvo ninguna víctima? O
sea, que nadie yo voy. murió a causa A que yo voy, de todo el más que- tránsito que hubo ahí. Más que hacer una crítica, más que hacer algo, eso es lo interesante, que ella de verdad en ningún momento tomó una posición. Parece que lo que simplemente ella hizo fue nos puso a interactuar a nosotros mismos los colombianos con nuestro propio tema. Ella simplemente nos puso las cartas sobre la mesa y que nosotros jugáramos el juego, y me parece que lo estamos haciendo verdaderamente bien. Si se siguen abriendo estos debates, si se sigue hablando de que si está bien o está mal, de qué pasa con el narcotráfico o no, me parece que ahí es donde verdaderamente está la cosa. ¿De qué se trataría un tema del conflicto si no hay conversación? ¿De qué serviría un performance donde no se dice nada después de? Bueno, pues vamos a dar la palabra a una persona de acá. Pero yo creo que entonces, listo, pero el problema es entonces cuestionarse si esto sí es arte o no. Ella no tiene como una posición y se arriesga y va y dice esto y pues genera este espacio en la Universidad Nacional. Entonces, empiezan a haber una serie de choques pues como o sea, de cuestiones como sociales que ya van un poco más adentradas en un problema político, ¿sí? Entonces que digas que es una cosa facilista, es una cosa repetitiva, es una cosa como de la que ya todos los colombianos estamos mamados. Entonces, ¿por qué sigue pasando esto? Si en algún momento se siguen abriendo estos espacios de conversación donde decimos, no, es que esto ya pasó 1000 veces, es que si hubiera pasado de verdad tantas veces, ya la gente simplemente se arrepentiría guardar silencio y punto, no hay nada más que decir. Si se ha dicho tantas veces, entonces no habría nada más que decir, y al contrario, me parece que ya abrió ese espacio donde todos decimos, hay un jurgo por decir, aquí no se ha dicho un carajo. Como qué tan sensacionalista puede ser y qué tan mal es que el arte sea sensacionalista o no, pues obviamente tiene que serlo en algún momento, tiene que sorprender, tiene que pasar algo, tiene que haber ira, tiene que haber rencor, tiene que haber estas discusiones, si no pues estaríamos hablando simplemente de un oficio, una artesanía que se hace en la calle. Punto. Aparte, los que estaban hablando de eso, porque ahí se están hablando, ni siquiera era el público, ni siquiera fue ella, sino fueron las tres personas que ella trajo, que fue si la guerrillera, el paraco y la víctima, pero nadie los escuchó, ¿no? Todo el mundo se aburrió, no los quería escuchar, se querían salir. Y bueno, ¿eso es culpa de quién? Pues sí, pero el caso es que como Cristian estaba diciendo que se tiene que dar que hablar, que tiene que haber un espacio para decir cosas. Bueno, cosas, yo no creo se que si hizo la verdad nada. no hubiera pasado Pero nada, lo hubiera que sido un dijeron simple igual foro, se escuchó. hubiera sido primero que todo un foro mal preparado, primeramente. Segundo que todo hubiera sido un foro como lo siguen pasando diariamente. Sí, por eso donde es vemos- un foro, es un donde foro. vemos- Es como una donde mezcla vemos- rara de un simposio romano y un foro. Dale, estamos Sí. hablando. Me refiero a que si hubiera sido Pero es que simplemente es un no hubiera debate, pasado pueden nada. pelear. Dale, por Dios. Estamos hablando de que si hubiera sido un foro, la verdad, me parece que personalmente hubiera estado totalmente mal preparado, obviamente, porque no era como el espacio, no era el público empezando por ahí, porque pues obviamente el público tiene que tener algo más que decir, aparte de que estamos hablando de que la mayoría eran jóvenes y que estamos hablando de que, bueno, es esta universidad donde hay tantas cosas, lo cual no me parece mal, pero entonces sí, de verdad, es como tan importante el foro porque no todos estamos viendo por la televisión como las mesas de restitución, si de verdad nos está afectando tanto como, porque de verdad no se le está prestando verdadera atención como a esa gente de verdad que tiene que decir, porque es que Pero lo que por tú eso- dices, a la gente no le importó un bledo lo que tenían estos tres autores por decir. Entonces lo que les importó fue que hubieran pasado una cosa de cocaína, entonces a mí me parece ¿cuál que fue eso el es lo punto del interesante, performance? Entonces, es lo que ¿cuál me parece fue? interesante, que nos demos cuenta de esas cosas, de que de verdad a nosotros nos importa un bledo y que si estamos detrás de un nacionalismo, decir no, ustedes no pueden hablar del conflicto colombiano porque usted no lo vivió, mi papá pasó por esto, mi tío pasó por esto, pero usted no entiende. ¿Quién Pero lo entiende entonces lo que tú entonces? estás diciendo es que si fuese un foro, sí debería haber estado bien preparado. Pero como entonces es arte, da espacio a la mediocridad. No estoy hablando porque es que como tal no era un foro, era un performance. Estábamos hablando de otra cosa. Si Pero vamos a entonces hacer algo, tú pones la contraposición de que si fuese un foro, entonces debería estar bien preparado y la gente sí debería haber escuchado. Pero entonces como es un performance, como es arte, entonces sí puede ser mediocre. no, porque es que no es un foro, no es un foro. Es como yo ponerme a hablar de qué sé yo, de un partido de fútbol donde estamos hablando, porque como tal no es el punto. O sea, como el punto de verdad no era sentarnos a hablar, bueno, quién es el héroe, quién es la víctima. Ese no es el punto, la verdad, el punto como tal me parece que está alrededor, porque si ella no tomó una posición fue por algo, porque ella como tal no tenía nada que decir, ella quería que nosotros fuéramos que habláramos, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Yo quiero decir que en realidad a mí no me parece que fuera arte, pero le tengo que dar crédito porque a mí me parece que es un punto clave y estoy en contra de eso. O sea, a mí me molestó mucho este performance, si se puede llamar así, pero algo que le toca decir a Tania es que sí captó la esencia colombiana. Porque ¿qué pasa? O sea, estuvo esto, todo lo de la cocaína, el conflicto, o sea, todo lo que pasó, gente que consumió y nadie habló, o sea, nadie se paró en la mitad a decirle, hey, ¿qué es esto? ¿Por qué estás haciendo eso? Sino que alguien esperó hasta el final y muy pocos, o sea, fueron como 4 personas
en comparación a toda una sala llena, que dijeron, hey, no me parece esto. Ya. Y eso es muy colombiano, o sea, uno dice, no, es que así son las cosas, es que ese es el conflicto, yo para qué me pongo, si eso no es problema mío, es problema de ellos. Entonces, esa es la esencia que ella decía, que ella quería captar. No es, o sí, es hacer una reacción y es decir, acá está la cocaína, es un factor, lo que sea. Pero la gente no se paró a decirle como, oye, esto no es Colombia, estas cosas no son así, esto es nuestro conflicto, esto ya lo sabemos, sino que es muy poca la gente que en realidad reacciona. Y eso es lo que me parece que ella estaba tratando de enfatizar. Un punto ahí. ¿Alguno tiene que decir algo? Sí, es decir, para mí, en todo este tipo de arte conceptual y arte contemporáneo y moderno, cosas que no quedan realmente dichas en la obra, la artista o el artista, en este caso Tania, debió haber sustentado todo esto, debió haberlo presentado y debió haberlo defendido. Todo lo que tú estás diciendo, para mí el performance hubiese sido totalmente válido si el artista lo hubiese dicho, pero es que ella no dijo nada. Y eso, o sea, a mí se me hace que la justificación del por qué es importante. A mí me parece, sí es verdad, pero yo pienso que eso también era parte, porque el Estado tampoco dice nada. Pero por eso hizo falta, dijeron eso, hizo falta, digamos, la persona que representaba el Estado. Pero pues en ese sentido a mí se me hace, o sea, que ella no haya dicho nada se me hace bien, porque la obra no se volvió un discurso, sino la obra se hizo por ella sola nada más. Ahora, el discurso no debió haber sido al principio de la obra o al final de la obra, inmediatamente después, sino en el mismo foro, no sé, después que el artista haya dicho algo al respecto, que lo haya defendido. Es que Pero me parece que eso es lo importante y eso es como la clave del arte político. Me parece que lo jugó muy bien el hecho de que yo no haya tomado una posición. Si se tomaba una posición por lado y lado le iban a caer y simplemente la tenían por algún lado como justificar, por decirlo de alguna manera. También estamos hablando de que esto no es un colegio, esto no viene aquí a decir, yo hice esta línea, yo hice esto, para que tú entiendas esto, es la obra y tú miras cómo la abordas, eso es lo bonito, ese es el choque, eso es lo puntiagudo, eso es lo que hay, eso es lo filoso, es el doble, la otra cara de la moneda. Parece que hubiera también, personalmente, si hubiera sido un performance donde ella pone un texto al principio diciendo, bueno chicos, lo que vamos a hacer es que ustedes se van a inclinar, después de esto les voy a pasar cocaína y está todo tranquilo, ¿vale? Sin embargo, al principio de la obra sí había un texto que decía la Facultad de Arte de la Universidad Nacional no está de acuerdo con lo que va a hacer la artista, ya va a pasar líneas de cocaína, es que eso es genial, o sea, a mí eso me parece genial, es como cuando esta vieja agarró la pistola y se apuntó y se disparó y si se volaban los sesos o no se sabía. De eso se trata, eso es ella, esa es como su obra, ya se está metiendo al ruedo, es como la frase que dice que para el desayuno los diseñadores ponen los huevos y el artista pone el tocino, el artista pone su vida para hacer el desayuno, ella pone su vida para hacerla toda. ¿Viste una propuesta tú? No, yo iba a hacer dos comentarios. En cuanto a lo del arte, me parece que si es arte, pues a mí me parece que en general la gente tiene un concepto de arte muy viejo, como de Grecia, no sé. El arte es cambiante y el arte está en constante construcción y como hecho de producto de la cultura y de la gente, de que la gente busca expresar algo, la política en sí es algo que la gente quiere opinar y quiere comentar y sale de sí. Entonces me parece que la política en cierto modo sí puede ser arte, depende de cómo se toma. ¿Y por qué es arte? Porque ella tenía una declaratoria y porque ella es artista en sí. No, ella no tenía declaratoria. A mí me parece que ella sí tenía un concepto muy importante en sí en la obra y que ustedes no lo han visto porque de pronto no leyeron bien el texto que ella puso sobre lo que estaba haciendo. Porque ella lo que buscaba era crear, mediante el arte de conducta, que es poner como una situación en la que la gente se debata entre la ética y el deseo. Era justamente eso. Okay. Respecto a lo que decías tú, Alejandro, yo estoy totalmente en contra porque me parece que no hay necesidad de que ella hiciera un discurso porque la conducta, o sea, según lo que decía Juan David, la conducta que toman como, o sea, reflexión los colombianos no la tienen, ¿me entiendes? Esa es la justificación, ese es el discurso que ella... O sea, no es necesario darlo porque simplemente se expresa la conducta que toma la gente que está ahí, es lo que ella quería comunicar. De hecho, eso que estás diciendo también era un punto que yo tenía, era como hacer énfasis en de verdad lo cortos que nos quedamos los colombianos a hablar de nosotros mismos. Como de verdad nos cuesta mucho y por eso como que en parte nos ofende que alguien venga a hablar de nosotros. Porque sí o sí, la verdad, créeme que ese sentimiento nacionalista está ahí, así digan, no, es que no importa que ella fuera cubana. Sí importa, obviamente importa, es lo que más importa de hecho, como que alguien venga a meternos los dedos en la llaga y venga a hablar por nosotros y nos ponga a hacer cosas que nosotros mismos decimos que no hacemos. Otro punto que decía Cristian que es clave,
Y es que pues, esta discusión no está dándose en un foro del tiempo, ¿cierto? Una noticia de alguien de parte cocaína en una universidad, sino es un foro donde hay artistas, críticos, estudiantes de arte, y es, digamos, un campo del arte. Entonces, un poco lo que se cuestiona después de todo esto, y alguien lo decía cuando analizó el debate, es que fue básicamente un debate moral, ¿no? En el que se hace juicio al artista prácticamente por un hecho moral, ¿cierto? Que no es incorrecto lo que hizo, y el debate artístico no se dio, o sea, no se dio ninguna reflexión sobre el performance, ¿cierto? ¿Ustedes creen que ahí hubo alguna reflexión sobre el performance, o realmente creen que se trataba era básicamente de, como decía Cristian, de señalar que era incorrecto que Tania volviera, ¿no?, repartir la cocaína? Eso fue como todo, ¿no?, donde disparó el debate. Obviamente ella lo buscaba, pero también hace evidente de pronto de que dentro de la crítica y la crítica que se hace hoy en día en el país, a partir inclusive de debates, ¿no?, casi siempre es moral, ¿o no? No sé ustedes qué piensan. Siento que sí se va a tomar una cuestión absolutamente política y se va a hacer arte a partir de ello. Lo mínimo que puede hacer el artista es tomar unas responsabilidades éticas frente a su arte. Ya. Pero, pues, por ejemplo, Tania, ella utiliza un estilo de arte que es, ¿cómo se llama? Insatisfacción, o sea, autoinsatisfacción, satisfacción en el público y insatisfacción con los curadores o en el medio, porque el público espera un discurso de ella, pero ella no lo va a dar. Ella no le gusta lo que está haciendo, pero igual lo hace. Entonces es la serie que ella lleva haciendo, que es sin título, el nombre del lugar y la fecha. Y pues claro, esa es la modalidad que está usando en ese momento. Entonces es algo de insatisfacción más que de otra cosa también. Ahora sí, para cerrar, así que, como ¿qué pregunta le darías tú a...? No, bueno, pues por ejemplo, ahorita lo que tú estabas diciendo del arte, ¿no? Mediocre. Pero a ti, ¿por qué se te hace que es mediocre? Porque obviamente ella sí tuvo éxito en crear un escándalo de eso, y es que ya lo que hizo, pues, por ejemplo, lo que decía Cristian, es que ella más o menos hizo, digamos que ella puso ahí el lienzo, y el público lo pintó. Exacto, el público lo pintó. Ella simplemente se volvió como un medio para, o sea, digamos, pintar la obra, si fuera un performance. Siento que me acabas de dar la misma razón porque es mediocre. Porque es facilista. O sea, es dejar que el público haga todo y ella... Pero es que es la misma crítica de ella. Aprovechar su nombre y dejar... No, porque ella no hace ninguna. Es que la está haciendo a través de otros. Ella no toma ninguna posición. Ella deja que la gente tome posición en base a lo que ella hizo y ya no defiende, no contradice. Pero es que, por ejemplo, ahora, esto lo vimos antes con Ana María. ¿Te acuerdas del artista como creador, como original, bla, 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 bla? Todo ese cuento, o sea, es que eso ya cambió. A mí la verdad me parece un poquito más jodido como que uno tome control de lo incontrolable dentro de todo, como que ya se arriesgó y me parece que ya es como algo que es evidente como en la mayoría de sus obras, como ni siquiera es controlar lo incontrolable, sino dejar que eso incontrolable fluya. Otra pregunta, es que yo casi no escuché lo que tú decías, entonces no sé qué preguntarte. Mi opinión era la de Jorge primero, siempre lo cité a él. No sé si. Él estaba muy en contra, decía que era facilista, que era aburrido. Pero ¿por qué aburrido? Porque obviamente hubo mucha gente ahí pues, que se acusaron. Pues aunque sí, obviamente se aprovecharon de la cocaína, pero o sea, porque tiene que ser aburrido. Es aburrido porque es la forma más banal de abordar el tema. Es obvia, es tonta. O sea, pero porque, o sea, porque es tonta, o sea, porque está usando ese mismo medio para contraatacar, ¿sí? Pero es que no hay nada de creatividad en el acto de coger una cocaína. Pero es que ya porque tiene que haber creatividad. Porque es arte, es María. Pero es que nunca, o sea, se sabe que la creatividad en el arte, o sea, nunca ha existido en realidad. No hay creatividad, estás diciendo que en el arte no hay creatividad. Pues no, todo el mundo se copia de nosotros. Bueno. Ok, listo, que espera, hay que darle palabras. De origen. Que en el arte colombiano, tratado tanto por artistas nacionales como internacionales, de lo único que se habla, lo único que las instituciones culturales promueven y todo eso es hablar del conflicto armado, crear Entonces, ¿esto realmente es un performance o es un happening? Uno, porque básicamente Cristian describió lo que era un happening. Ella puso las herramientas, puso las cosas y todo se empezó a dar. Entonces, ¿dónde está realmente la obra? ¿En el diálogo que estamos teniendo incluso hasta ahora, como dice Cristian, o la obra que se presentó allá? Me parece que es todo.
es que es un conjunto, uno no puede separar las cosas de lo uno de lo otro, igual que también me parece que un poquito irrelevante si es performance, O sea, pintura, escultura, obra de teatro. Me parece que lo que importa de verdad es como lo que está pasando, más que cómo clasificarlo o cómo separarlo. ¿No? Para mí sí es importante la discusión de catalogarlo como arte o no como... ¿Por qué? Porque eso, o sea, gracias a eso es que se justificó la acción de que hubiera cocaína, pero eso, o sea, inicialmente. Si no hubieran dicho esto es arte, no habría habido cocaína. Aparte, ella lo presentó en un espacio de arte. Sí. O sea, ella, si algo nos dijo, es que para ella eso es arte. Para nosotros el clímax del performance o de esta acción es este debate que estamos viendo todos aquí, en el que estamos participando y por lo menos escuchando. ¿Sí? Ya, bien. Además que dentro de ese debate que se dio, o sea, ese performance fue, como hagan de cuenta, el 27 de agosto de 2009 y el 28 ya empezó el debate hasta el primeros días de septiembre, ¿no? Y ella tenía luego una presentación, porque eso era parte de un festival en la Universidad Nacional, habían como 180 invitados. Este era uno de los no sé cuántos debates, performances que había, y pues se llevó la atención por eso. Entonces se dio todo este debate, ¿no? Y luego inclusive, vamos a ver más adelante, se dio el debate y nadie realmente como que decía nada en términos de lo que eran los medios, ¿no? Porque eso era también un hecho realmente, si lo viera uno desde el punto de vista judicial es grave porque es una repartición, digamos, ¿cómo se llama eso? Cuando la gente... ¿Masiva? No, sí, como cocaína no personal, sino como grupo. El consumo, una cosa así, hay una cosa así, o tráfico, qué sé yo, a un grupo grande de personas, eso es problemático. Entonces, eso como que se quedó allí, y sí, todo el tiempo fue ese debate, ¿no? Sobre un poquito lo que por allá Cristian, que lo mencionaban acá, Silvana, que era que el debate se dio sobre todo por lo moral, no tanto si es arte o no es arte, sino, y también el performance, aunque ella lo decía en un comienzo, que es como muchos de los performances, ¿no? Inclusive el performance en sí es generar ese tipo de, si se quiere, no escándalo, pero sí de reacción de la gente, y de ella, a partir de lo que tú decías, está la cuestión de la conducta. Eso se llama como, ya tiene un nombre para eso, como no sé qué es la conducta, ¿no? La conducta, no sé, tiene un nombre como exacto. Entonces tiene como esa connotación. Ella no va a poner al comienzo el performance, bueno, yo ahora a partir y ustedes debaten, ¿no? Y luego debatimos 3 días y luego no, y sacamos conclusiones, sino que eso es parte inclusive de eso. Ahora, ella se fue a los 5 días de performance y ya después, inclusive al día siguiente de performance, la DIGIL fue a la universidad, a ver lo que había pasado, empezaron a interrogar a las personas, varios de los que inscribieron en la esfera pública como Ricardo Arcos Palma, lo interrogaron y se sentía todo el mundo como asustado, obviamente, porque pensaron que iban a haber detenciones, porque al fin y al cabo hubo consumo, ¿no? Grande, ¿se acuerdan? No sé cuántos gramos, 5, 7, 8. A ver, yo tengo una pregunta. ¿El texto que ella hizo fue antes o después de su performance? ¿cuál texto? Ella, ¿De la conducta? Sí, Eso es antes, es que ella trabaja en ese tema como base de trabajar. entonces en esa medida no fue por casualidad. No, bueno, lo que ella busca es como eso. Inclusive a partir de ese performance, como se ve tan cuestionada y tuvo una repercusión, vamos a ver lo que salió luego en los medios, ella cambió de alguna manera su forma como tan radical de ¿cómo se dice?, de cuestionar el estado del arte, ¿no? O al mismo campo del arte, se volvió otra cosa. Y creo que después de un tiempo hizo algo que era increíble, y eso lo que veo más adelante, es que ella estaba en un evento artístico en España y dijo que tuvo contacto, como se le apareció como no para la Virgen o alguna cosa así, ¿no? Entonces era como tratar de llamar la atención desde ahí, pero era más espiritual, era menos cuestionar la gente y todo eso. ¿Hay alguna pregunta final para cerrar? Pues yo quería hacer alusión a pues, lo de inducir el consumo, porque al final aparece que pues, el inducir, el consumir, el vender, comprar, lo que sea, cocaína es 40 años de cárcel, a lo mínimo. No, pero yo lo busqué por internet porque bueno, tengo pues una referencia el caso a de eso. tener una relación con que ¿cuántos años de cárcel le daban por consumir? Pues, ¿Por consumir o por consumir. Ah. Porque si es por tráfico, pues obviamente, ¿no? Claro. Son 40 años, 50, pues mandan a Estados Unidos. Pero si es, digamos, dosis personal, a veces ni siquiera les da. Pero bueno, teniendo en cuenta eso,
lo que va mi pregunta, y es más como ustedes qué piensan de eso, o sea, si la artista debería tener repercusiones, porque ella misma lo dice, yo compré la cocaína desde acá, o pues yo mandé a que comprar la cocaína desde acá, pues Si la justicia le cae, pues le cae, si no, pues sortudo, me imagino. Sí, yo también, o sea, igual, ella se puso su escudito de esto es arte.